Después de todo el cuidado que he brindado, nunca esperé que la depresión surgiera de esta casa. Si alguien con una enfermedad mental viene de su casa afecta nuestra reputación. Susan, mi suegra, dijo dejándome sin palabras. Me he dedicado a esta familia, soportando cada trato duro y desahogo de mi esposo, todo por el bien de esta casa y de mi hija. Nunca imaginé que terminaría así. Firmé los papeles del divorcio, abrumada por la idea de no volver a ver a mi hija. Las lágrimas corrían por mi rostro, más que pasó una década aferrándome a la creencia de que volvería a ver a mi hija. Comencé a adaptarme a un nuevo entorno y comencé a dejar atrás el pasado. Entonces un día una mujer entró al salón de belleza donde trabajaba, su comportamiento elegante y amable. Mi forma de hablar fue inolvidable. Susan comenzó a hablar: mi nombre es Sara, tengo 45 años y trabajo en un salón de belleza. Dado el número de escuelas vocacionales y secundarias que hay alrededor, tenemos muchos clientes jóvenes, tal vez por eso los otros estilistas son más jóvenes que yo. Mis ganancias están en el lado inferior, pero interactuar con tantos clientes es algo que aprecio, incluso si eso significa vivir una vida modesta con pocos ingresos. Termino rápidamente y salgo del lugar de trabajo como si escapando del buen trabajo hoy, digo en una breve despedida asintiendo levemente. No puedo evitar sentir que la risa en la distancia aparentemente dirigida a mí es real. Es comprensible que se rían de mí en medio de los trabajadores de 20 y tantos. Estoy en mis 40 y aún así estoy agradecido de estar en la misma profesión que la persona que admiro, incluso si los más jóvenes me eclipsan. Convertido en mi rutina diaria, no tengo amigos ni padres o parientes en quienes confiar. Aún así nunca me he sentido insatisfecho con mi vida diaria. Sin embargo, ocasionalmente el pensamiento de mi precioso hijo hace que me duela el corazón. No todos los recuerdos son agradables, la mayoría lo son. Mis verdaderos padres parecían vivir una vida vaga. Hasta entonces mis amables y compasivos padres adoptivos me criaron como si fuera su propia hija. Eran dueños de uno de los pocos salones de belleza en el área y eran estilistas muy queridos entre los lugareños. Muchos clientes visitaban el salón simplemente ver a mi padre adoptivo Charles, cuya alegre sonrisa alegraba el día de todos. Que Charles me cortara el pelo era algo que atesoraba sobre todo. Él me enseñó la calidez de la conexión humana, algo que nunca había conocido de mis propios padres. Poco a poco aspiré a convertirme en un estilista admirado por personas como Charles. Pasó el tiempo y fui a la escuela de belleza encantada de estar siguiendo los pasos de Charles. Estoy tan feliz de que mi hija haya elegido el mismo camino, Charles dijo sonriendo ampliamente y asintiendo con aprobación un momento. Nunca olvidaré a mi acogida. Mis padres apoyaron firmemente mi sueño tal como lo harían los padres reales durante la escuela de belleza. Trabajé duro, estudié diligentemente y me esforcé mucho. Gané muchos premios en concursos e incluso conseguí un trabajo en un salón de la ciudad después de graduarme. Mis padres estaban encantados cuando comencé a trabajar en la ciudad. Después de 1 año y medio de trabajo, me había acostumbrado al trabajo y comencé a tener clientes habituales que preguntaban específicamente por mí. Susan, conocida por su elegancia, había sido una cliente destacada entre los estilistas. Había estado reservando cortes de cabello y sesiones de peinado cada 2 semanas y me había elegido como su estilista desde el momento en que comencé a trabajar. Como una recién llegada conocida por su manera clara y a veces estricta de hablar. Muchos estilistas habían cambiado de manos antes que yo. Sin embargo, parecía que a ella le gustaba especialmente hablar conmigo. Mi hijo, como ve, tiene unos 20 años. Pero no ha podido encontrar una pareja para casarse. Suspiró aparentemente estresada por casar pronto a su hijo. Sin embargo, todos los partidos parecían fallar debido a problemas de compatibilidad. Susan tenía 3 hijos y el mayor ya estaba casado y estaba involucrado en Susan's Trading Company. El segundo hijo había encontrado a alguien mientras trabajaba en una corporación importante y ya estaba comprometido, pero el hijo menor aún no estaba casado y vivía en casa, aumentando su tiempo en casa, y ahora Susan lo apoyaba. Él siempre ha sido frágil desde pequeño y necesita cuidados constantes. Dice que trabajará cuando mejore. ¿Qué crees? Que ella expresó su preocupación porque su hijo estaba solo en casa, que estaba buscando alguien que lo apoyara, pero encontrar a la persona adecuada fue un desafío. Sin embargo, no tenía planes de casarme ni siquiera el deseo de comenzar una relación. Conocer a su hijo me pareció inútil.
Descarté la conversación tratando de evitar el tema, pero cada vez que Susan visitaba el salón, ella criaría a su hijo menor, lo que me hacía más difícil negarme. Al final accedí a reunirme con él y se eligió la casa de Susan como lugar de encuentro con nerviosa anticipación. Me dirigí a la dirección que ella me había dado al llegar a la dirección indicada. Recibido por una mansión diferente a todo lo que había visto. Te estaba esperando, por favor entra. Acostumbrado por mi sorpresa cuando entré a la inmensidad del interior de la mansión con pasillos lo suficientemente anchos para que dos adultos caminaran uno al lado del otro cómodamente, me hizo detenerme asombrado. Mi atención fue captada por una habitación decorada con colores vivos, en particular un vestido adornado con flores rojas intrigadas. Hice una pausa para admirar el vestido y Susan, al notar mi interés, lo señaló diciendo que el vestido se ha transmitido en esta casa durante generaciones. Apartó la mirada, su comportamiento algo distante. Este era el hijo de David. Susan. Entré a la habitación nerviosamente tratando de iniciar una conversación. David respondió mínimamente mostrando poco interés en mis palabras. Susan, sentada al lado de David, me miró con alegría sugiriendo: con alguien tan confiable como tú creo que David lo hará hacerlo bien. ¿Qué piensas teniendo en cuenta que no tenía planes de romance o matrimonio? La idea de un acuerdo conveniente en el que no tuviera que luchar por las necesidades parecía tentadora. Una vida donde todo lo que quería o necesitaba estaba disponible sin esfuerzo parecía bastante atractiva a pesar de mis dudas iniciales. Liartet piensa que la conversación progresó y rápidamente nos comprometimos, mientras que el distanciamiento de David me preocupaba. Centrarme en mi trabajo, encontrar poco de qué quejarme aunque la realidad era dura. David se convirtió en mi única preocupación después del matrimonio. Desde el casamentero David no mostró ningún interés en mí y se volvió aún más indiferente una vez que empezamos a vivir juntos. Voy a salir, decía, y sus ausencias desde casa se volvió más frecuente. A menudo no estaba allí incluso después de regresar del trabajo. Cuando le pregunté dónde había estado, la respuesta de David fue vaga y a veces no respondió en absoluto. ¿Por qué no salimos juntos el fin de semana? ¿Por qué tengo, para salir específicamente contigo? Quiero vivir mi vida a mi manera, no me molestes, él respondía y salía de la casa. Generalmente se dirigía a un casino en el distrito de entretenimiento. No quiero estar atado por el matrimonio, para mí no eres diferente de un ama de llaves, comentó una vez con frialdad, dejándome entristecida, pero continué como su esposa aprendiendo etiqueta y modales de Susan, viviendo cada día en este nuevo rol después de aproximadamente 6 meses de vida. De esta manera David comenzó a pasar noches fuera de casa, regresando solo una vez cada 3 días, pasando la mayor parte del resto de su tiempo en bares del Entertainment District. Escuché esto de un colega en el trabajo mientras mis compañeros de trabajo envidiaban mi vida. Poco a poco me sentí menos y menos feliz esperando un marido que no regresaría siendo instruido en estricta etiqueta. No podía manchar el nombre de David y esforzarme por aprender y adaptarme a pesar de enfermarme por el estrés. Un día noté mi mayor sensibilidad a los olores y las náuseas. Al día siguiente, preocupada por una posible enfermedad después de ver a un médico general, me derivaron al departamento de obstetricia y ginecología, donde me dijeron que estaba embarazada de 3 meses. La noticia me emocionó, pero persistió una preocupación: la comunicación casi inexistente de David conmigo y su general falta de respuesta. La idea de que él no estuviera en casa incluso después del nacimiento del niño me llenó de ansiedad. Le informé a Susan inmediatamente después de regresar a casa y le conté la noticia de mi embarazo de 3 meses. Ella estaba encantada con la perspectiva de tener un nieto, aunque el sexo del bebé no lo era. Pero decidida, ella estaba realmente feliz por el embarazo con vacilación. También compartí la noticia con David, quien sorprendentemente se lo tomó bien. Así que estás embarazada, eso asegura el futuro de esta casa. Comentó, su tono indiferente pero notablemente más ligero de lo habitual. A pesar de esto, estaba feliz. Por esta revelación mi salud empeoró, lo que me llevó a renunciar al trabajo. Cuidar de las necesidades de David en mi tiempo libre probablemente no fue prudente, ya que se sintió más limitado y se volvió aún más duro conmigo a pesar de la seguridad financiera. Al darme cuenta de que David era el padre de el niño por nacer, me pesó mucho su trato frío, haciéndome sentir como una simple ama de casa. No te dije que plancharas esto porque no lo has hecho, mujer inútil, gritaba, infundiéndome miedo. Sin embargo, mi hija Bárbara creció sanamente dentro de mí y a pesar de que David no estuvo presente en el parto, Susan me apoyó,
solo recuerda que lo hiciste bien, ella me consoló. La vida se volvió agitada después de la llegada de Bárbara, con llantos nocturnos y demandas frecuentes de leche, lo que agotó mi energía una noche mientras estaba medio dormido amamantando a Bárbara. Los gritos de David me despertaron. Le pido disculpas a Ed de inmediato, pero su enojo no disminuyó y pronto sentí un fuerte impacto en mi mejilla, al darme cuenta segundos después de que me habían golpeado. Cuando el dolor comenzó y mi cuerpo temblaba de miedo, seguí disculpándome. Tratando de apaciguar el temperamento de David, sin embargo, David permaneció de mal humor abofeteándome la mejilla nuevamente mientras sostenía a Bárbara. Luego, regresando a la cama, el dolor de la bofetada en mi cuerpo privado de sueño comenzó a doler. Y las lágrimas se desbordaron. Los años lamenté lo a la ligera que había tomado el matrimonio en ese momento. ¿Cuánto duraría este matrimonio? Sintiendo una sensación de desesperación. Intenté recuperar la compostura pensando que solo tenía que aguantar hasta que terminara la fiesta de cumpleaños de Bárbara, pero pasar por esa habitación siempre me emocionaba porque era una regla usar ese hermoso vestido en la fiesta de cumpleaños, tal vez usar ese vestido, sentirme aceptado en esta casa como Bárbara y yo nos habíamos convertido en mi consuelo, decepcionarlos al no tener un niño. No podía permitirme más errores. Susan convenció a David para que asistiera. Desde la fiesta de cumpleaños de ese día en adelante decidí concentrarme más en las tareas del hogar, pero mi determinación no hizo nada para cambiar el duro trato que David me dio o su creciente hostilidad hacia nuestro hijo. ¿Por qué tenías que ser una niña? Una mujer inútil no sirve para nada. Yo lo siento, por favor no te desquites con Bárbara. Supliqué soportar la violencia de David para proteger a Bárbara. Esto continuó durante 3 años. Fue un día como cualquier otro cuando me desplomé el día antes del tercer cumpleaños de Bárbara. El estrés y el agotamiento insoportables del cuidado infantil pasó factura y perdí el conocimiento mientras jugaba con Bárbara. Susan se dio cuenta de inmediato y llamó a una ambulancia para que me llevara al hospital, donde me diagnosticaron exceso de trabajo. Recordar la violencia de David cuando me preguntaron si había estrés en casa me hizo darme cuenta de que había llegado mi límite. Me hospitalizaron sin poder desearle un feliz cumpleaños a Bárbara, dejando atrás a mi querida hija. Anhelaba ver a mi hija y esperaba un alta temprana, pero la idea de regresar a esa casa también me llenó de pavor. El médico pareció sospechar algo al ver los moretones en mi cuerpo y decidió extender mi estadía en el hospital por 2 meses para tratamiento de depresión, lo que me llevó al final a una hospitalización prolongada y tediosa sin poder. Para regresar a casa continué mi estadía en el hospital solo, aferrándome a mi soledad y ansiedad. David parecía indiferente a mi hospitalización. Nunca me visitó. Una vez las visitas de Susan fueron el único consuelo que pensé que tenía, pero me equivoqué. Un día Susan vino con frutas y dulces como siempre, respondiendo a mis preguntas habituales sobre Bárbara con un profundo suspiro. Luego sacó un trozo de papel. Era una solicitud de divorcio con el nombre de David ya escrito. ¿Por qué traerías tal cosa?, le pregunté desconcertado mientras Susan con una cara seria me entregaba el divorcio. Solicitud, y suspiré profundamente. Las reglas de la cámara lo soportan todo y así fue como me pagaron. Es un error, ¿no es así? De mi hija Bárbara, ¿qué pasa con Bárbara?, le pregunté, a lo que Susan respondió con algo increíble: la cuidaremos bien, no podemos dejarla con alguien mentalmente enfermo como tú, dijo con frialdad, drenando el color de mi rostro dominado por la mirada dominante de Susan. Firmé la solicitud de divorcio. Susan declaró que nunca más me dejaría ver a Bárbara. Salí de la habitación del hospital con la solicitud. Todo lo que me quedó fue un apartamento arreglado y una foto de mi hija. Lloré sin cesar pensando en mi hija, a quien nunca volvería a ver. Pensar en el futuro era desalentador. Vivir solo y regresar al trabajo me trajo un estrés inmenso debido a los entornos desconocidos y a mi incapacidad para comunicarme bien, probablemente como resultado de la violencia de David. Al darme cuenta de esto, no pude evitar reírme de la ironía. Gradualmente comencé a evitar a la gente y pasaron los años. Finalmente me instalé en mi trabajo actual y me acostumbré a interactuar con los demás tal como era cliente. Sentí una sensación de familiaridad, pero no pude ubicarla. Cuando hicimos contacto visual mientras me preparaba para el corte, me di cuenta de que la única persona que podía ser era Susan, a pesar de algunas arrugas más. Sin lugar a dudas era
Ella la que traía todos esos recuerdos y enviando un escalofrío por mi espalda fingí no reconocerla y procedí con el corte de pelo. ¿Vas a algún lado después de esto?, pregunté tratando de ocultar mi nerviosismo. Susan sacó una foto de su bolsillo, mirándome con una cara llena de arrepentimiento. Lo usé para la fiesta de cumpleaños de Bárbara cuando ella aún era pequeña. Espera, este vestido. Me maravillé con el hermoso vestido rojo que nunca pude olvidar el día que usé ese magnífico vestido, el día que tomé fotos sosteniendo a mi preciosa hija. Mientras los recuerdos me inundaban me volví hacia Susan, quien asentí en silencio con los ojos llenos de lágrimas. Entendí entonces que la mujer de la foto había crecido hasta convertirse en Bárbara. Atónita escuché mientras Susan se disculpaba profundamente por separarnos a Bárbara y a mí cuando éramos jóvenes. Quería saber más sobre Bárbara. Acordamos encontrarnos después del trabajo. Susan esperó en silencio hasta que terminé y fuimos a una cafetería cercana mientras hablábamos por primera vez en más de una década. Susan reveló que después del divorcio nadie pudo detener los caprichos de David, que lo llevaron a actuar más libremente, perdiéndome como salida. Por su frustración, incluso intentó dirigir su enojo hacia Bárbara, lo que provocó que Susan cortara los lazos con él. Me sorprendió escuchar esto de Susan, quien siempre había apoyado a David desde entonces. Susan había asumido el papel de la madre de Bárbara, tratando de brindarle todo. Bárbara rechazó todas las ofertas materiales. Todo está ahí, pero no los padres. Bárbara había dicho con tristeza, haciendo que Susan se diera cuenta de sus errores, incluida la restricción de otros. Liberada. Libertad, pensando en Bárbara, que había perdido a sus padres. Susan me buscó para disculparse por todo. Pasaron 10 años y Bárbara cumplió 20. Me equivoqué en aquel entonces. Lo siento mucho. Nunca me di cuenta de cuánto lastimaba a Bárbara y a ti. Susan expresó su arrepentimiento por no ver la perspectiva del otro. Reconociendo nuestras fallas mutuas. Enfrentándome a David también tuve mis fallas por dejar a Bárbara al cuidado de Susan sin considerar su bienestar. Le agradecí a Susan por criar a Bárbara con tanto cuidado. Mostrándome la foto era la forma en que Susan pensaba sobre el deseo de Bárbara de conocerme, buscándome en ella en nombre de ella. Fue la iniciativa de Susan la que permitió el reencuentro con mi hija Bárbara. Pero no solo Susan, Bárbara también apreciaba la ropa que dejé atrás y había estado buscándome. Mamá, como adulta, Susan había evitado hablar de mí frente a Bárbara, pero decidió actuar según el pedido de Bárbara, incluso mostrándole las fotos de la fiesta de cumpleaños y revelando mi rostro. Saber que Bárbara hizo todo lo posible para encontrarme fue desgarrador en ese momento. Estaba tan abrumada con mis propios problemas que no podía ofrecer amor adecuadamente. Esta preocupación siempre había estado en mi mente, pero ver una foto de mi preciosa hija adulta me hizo llorar. Y al día siguiente, durante mi pausa para el almuerzo, Susan llamó inesperadamente preocupada. ¿Qué podría haber pasado? En lugar de eso, me dijeron que fuera a un lugar determinado, recordando las palabras de Susan del día anterior. Dejé apresuradamente el trabajo en manos de mis colegas y me dirigí al lugar designado. Era un lugar de fiesta. Llegué a escanear a la multitud en el interior. Seguí adelante. Y vi a Susan junto a una pared menos concurrida con otra mujer a su lado. Instantáneamente supe que era mi hija Bárbara, la madre de Bárbara. Incapaz de ocultar su sorpresa, me vio e inmediatamente hacia mí. Las lágrimas corrían por su rostro sin importarle su vestido desaliñado. Le limpié el maquillaje, limpió las lágrimas del rostro bellamente maquillado de Bárbara y la abracé con fuerza mientras ella se aferraba a mí. El pequeño cuerpo que recordaba había crecido casi hasta mi altura. Sintiendo el crecimiento de Bárbara en mis brazos, también me hizo llorar. Siempre quise verte. Te he estado buscando, mamá, siempre quise verte también. Has crecido mucho. Lamento dejarte sola. Lamento hacerte sentir sola. Ahora está bien porque finalmente pude ver a mamá. Siempre estaremos juntas de ahora en adelante. Bárbara me mostró la misma sonrisa adorable que tenía cuando era pequeña, diciéndole que siempre estaríamos juntas. Seguí abrazándola tratando de compensar el tiempo que no pudimos vernos entonces desde la distancia. Escuché voces que llamaban a Bárbara.
La empujé hacia un círculo de amigos y ella nos sonrió tímidamente agitando su mano antes de salir corriendo para unirse a ellos en el lugar. La vi irse devolviendo el saludo y memorizando la visión de mi hija adulta viendo a Susan y no pude evitar sonreír con satisfacción. Después me mudé con Susan y Barbara y comenzamos a vivir juntas como una familia. Barbara escuchó de Susan que yo era estilista y aspiraba a seguir mis pasos. Soñando con algún día dirigir un salón juntos imaginando un futuro feliz.